Todo comenzó el día del segundo cumpleaños de mi nieta, Aitana. En medio de las risas, el bullicio de los invitados y el aroma de la barbacoa que flotaba en el jardín de nuestra casa en las afueras de Madrid, sentí 4 tirones secos en la manga de mi chaqueta. Me quedé helado. No miré a mi hijo a la cara, miré mi reloj. Las 15:14. En ese preciso segundo, mi plácida jubilación se esfumó y mis instintos de viejo sabueso tomaron el mando. Soy Daniel Moreno, tengo 66 años y pasé casi 3 décadas llevando la placa del Cuerpo Nacional de Policía. Pensé que ya había visto todas las máscaras que un monstruo puede usar, pero ese código era nuestra señal secreta, una que no usábamos desde hacía 20 años. Mi hijo, Hugo Moreno, tiene ahora 32 años y trabaja como delineante. Es un hombre noble, pero arrastra el peso de errores del pasado que lo hacen demasiado propenso a creer en las segundas oportunidades. Estaba junto a mí, cerca de la mesa de los regalos, rodeado del caos infantil y los gritos de alegría. Me dio otro tirón, brusco, insistente, con la mirada clavada en el centro del jardín. Miré hacia donde él señalaba y me di cuenta de que la fiesta no era solo una celebración familiar. Era un evento de contactos meticulosamente orquestado. Junto a la parrilla estaba Lucía, la mujer de Hugo desde hace 3 años. Tiene 34 y se presenta como experta en inversiones exclusivas, de esas que siempre parecen favorecer a la casa. Lucía estaba en su salsa, rodeada de nuestros vecinos más pudientes, los García y los de la Riva. Tenía una postura perfecta y una sonrisa tan brillante como el verdejo de rueda que relucía en su copa. Yo tomé un sorbo de mi propia bebida, sintiendo que el final afrutado no hacía nada para calmar la súbita vibración en mis entrañas. Cuando pasas 30 años cazando lobos, empiezas a oler el hierro en su sangre antes de que abran la boca. Vi a Lucía señalar un folleto brillante sobre la mesa de la terraza. Su voz, lo suficientemente alta para que yo la oyera sobre las risas de los niños, hablaba de una ventana de entrada limitada. Una frase que, en mi mundo de la brigada de delincuencia económica, suele preceder a un esquilado financiero a gran escala. Me acerqué, con mi mente analítica catalogando la escena con la fría precisión de un investigador de la policía científica. Lucía notó mi presencia y ni siquiera parpadeó. Al contrario, ladeó la cabeza y me invitó al círculo con un gesto elegante, manejando los tiempos con una frialdad impropia de una reunión familiar. Entonces soltó la palabra que me erizó la piel. Miró al señor García a los ojos y describió el fondo cantábrico como un vehículo de capital sin fricciones. Mi base de datos interna se encendió. Capital sin fricciones era un término depredador específico utilizado por una red de estafas que investigué hace 5 años en la zona de Levante. Un grupo criminal organizado que dejó un rastro de cuentas de ahorro vacías y jubilados destrozados a su paso por toda la costa. Hugo me tiró de la manga por tercera vez. Tenía la cara pálida bajo el sol de mayo, un contraste violento con la alegría impostada de los demás invitados. Me di cuenta de que mi hijo no estaba solo nervioso, estaba aterrorizado, como un hombre que ve acercarse el abismo. El calor de la tarde madrileña de repente me pareció el bochorno de una lámpara de interrogatorio en las dependencias de Canillas. Me enderecé, sintiendo de nuevo el peso de la autoridad sobre mis hombros mientras fijaba mi mirada en la mujer con la que mi hijo se había casado. Ella me sonrió, una expresión dura como un diamante, y comprendí que yo no era solo el suegro en una fiesta de cumpleaños. Era una pieza más en su tablero, un objetivo que ella ya estaba midiendo con precisión quirúrgica para el golpe final. Ella no estaba allí para celebrar la vida de Aitana, estaba allí para liquidar la nuestra. Hugo no dijo ni una palabra, pero la fuerza con la que me agarraba el brazo, una presión sorda y constante, era suficiente para hacerme castañar los dientes. Dejé que me guiara lejos de las risas forzadas y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana hacia la parte trasera de la parcela, cerca de la valla de brezo donde el olor a tierra húmeda y el aislamiento de los cipreses nos proporcionaba un mínimo de privacidad necesaria. Cuando llegamos a la sombra espesa,
me dio el cuarto tirón. Una sacudida rítmica, seca y desesperada que activó mi adrenalina de inspector al instante. No mires atrás, papá, murmuró con la voz tensa, quebrada por un peso físico que parecía hundirle los hombros. Solo camina conmigo, como si estuviéramos comentando el estado del césped. Me detuve en seco y me giré hacia él, bajando la voz a esa frecuencia grave y profesional que usaba en mi etapa de servicio cuando se rompía un perímetro de seguridad. Lo he sentido, Hugo. Estoy aquí. Habla ya. Él tragó saliva con una dificultad visible, su nuez de Adán moviéndose espasmódicamente. Sus pupilas estaban tan dilatadas por el pánico que casi ocultaban por completo el azul de sus ojos, dándole una mirada vidriosa y extraña. Papá. Ya ha movido un cheque, susurró las palabras, que salieron atropelladas, casi ininteligibles. Un cheque de preasignación de nuestra cuenta conjunta en la sucursal de la calle Serrano. Ni siquiera esperó a mi firma final ni al aviso al móvil. Se lo ha llevado todo. El aire en mis pulmones se convirtió en plomo frío, un peso muerto en el pecho. Mi mente, normalmente una fortaleza de análisis tranquilo y metódico, de repente sintió que el ruido estático de la fiesta se desvanecía en una frecuencia única, punzante y peligrosa. ¿Cuántos padres pasan 20 años construyendo un puente de confianza, ladrillo a ladrillo, solo para ver cómo un extraño le prende fuego con una sonrisa ensayada y una copa de vino caro? La traición no era solo un agujero financiero, era una violación total del santuario de seguridad que yo había intentado construir para él desde que era un niño. Mi memoria, activada por el trauma del momento, me llevó de golpe a una cena de Navidad en 1999. Hugo tenía apenas 7 años y estaba atrapado en un rincón por mi hermano, el tío Vicente, un hombre capaz de aburrir a las piedras con las complejidades del alcantarillado municipal de Madrid hasta que se ponía el sol. Hugo tenía entonces los mismos ojos vidriosos de ahora. En aquel momento inventé el código. 3 tirones en la manga significaban que la puerta de salida estaba abierta y yo iba a rescatarlo. No habíamos tenido que usarlo desde que empezó la universidad. Y aquí estaba de nuevo, vibrando en mi antebrazo como una bengala de socorro lanzada desde un barco que se hunde en mitad de la noche. Es peor que el dinero, papá, continuó Hugo con un susurro que cortaba el aire como una cuchilla. Ha estado manipulando a Aitana. Le está enseñando a una niña de apenas 2 años a repetir frases memorizadas sobre el crecimiento de inversiones y la solvencia del Fondo Cantábrico cada vez que está a solas contigo. Está usando a su propia hija, a mi hija, como un caballo de Troya para ablandarte y que bajes la guardia. El sabor de la adrenalina metálica inundó mi boca, amargo y familiar. Miré hacia la casa y vi la silueta elegante de Lucía recortada a través del ventanal, observando el jardín con la calma de un general tras la batalla. Ya no estaba esperando a que yo diera mi aprobación, ya había ejecutado el movimiento. Papá, dijo Hugo, soltando finalmente mi brazo, que quedó marcado por la presión de sus dedos. Ya ha empezado la transferencia telemática. Hay un tipo específico de silencio denso que sigue a la comisión de un crimen, un zumbido pesado en los oídos que solo quienes hemos llevado la placa durante décadas logramos reconocer. Cuando los últimos invitados finalmente se marcharon y la puerta del jardín se cerró tras ellos, ese silencio se instaló en el salón de mi casa como un sudario gris. Hugo se había ido con Lucía, manteniendo una máscara de compostura artificial que no me engañó ni un solo segundo, a pesar de sus esfuerzos por parecer el marido abnegado. Me quedé solo en la cocina, donde el olor dulce del pastel de cumpleaños de Aitana se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma químico del detergente, mientras el lavavajillas empezaba su zumbido rítmico de fondo. Mi esposa, Elena, que como directora de instituto jubilada era capaz de detectar la mentira más elaborada de un alumno a kilómetros de distancia, ya observaba la escena con una quietud gélida que reflejaba la mía. No necesitó preguntarme que me había confesado Hugo junto a la valla de cipreses. Ella ya lo había descifrado por su cuenta. Daniel,
dijo con voz baja y firme mientras apilaba los platos con una precisión mecánica. Tú también lo has visto en sus ojos, ¿verdad? Esa mirada de Lucía cuando los vecinos mencionaron sus fondos de inversión y ahorros. No era interés social, ni cortesía. Era un inventario de activos. Asentí en silencio. La camisa de lino me pesaba ahora como si estuviera hecha de plomo fundido. Ha usado nuestra señal de emergencia, Elena. Está aterrorizado, se siente acorralado en su propia casa. Dice que ella ya ha iniciado una transferencia masiva de su cuenta común sin su permiso expreso ni su firma. Elena se detuvo en seco con un plato de porcelana en la mano, mirándome fijamente. A mí me ha revelado algo todavía más inquietante mientras recogíamos la mesa de los regalos. Hugo encontró una aplicación de grabadora de voz activa y oculta en el teléfono de Lucía hoy mismo, justo antes de empezar la comida. La había dejado estratégicamente boca abajo cerca de donde estábamos sentados todos. Lucía no ha venido hoy a unirse a la celebración de nuestra familia, ha venido a documentarnos para saber exactamente cuánto puede morder. El matrimonio debería ser una sociedad basada en la confianza absoluta, pero cuando esa confianza se convierte en un arma arrojadiza, es un veneno de acción lenta que termina matando el corazón mucho antes de que la víctima sienta el primer pinchazo de la aguja. A medianoche, la casa estaba sumida en una oscuridad densa, pero el sueño era un fantasma que no podía atrapar por mucho que cerrara los ojos. A las 23:47, mi teléfono vibró sobre la mesilla con una insistencia metálica. Era un mensaje de Hugo. No puedo esperar al fin de semana. Iré mañana a las 7. Por favor, no se lo digas a Lucía. Me retiré a mi despacho, un refugio que aún conservaba el aroma a papel viejo y el tacto del metal frío del escritorio que me acompañó durante 3 décadas en la jefatura. La luz azul de la pantalla del ordenador me pareció una hoja afilada cortando la penumbra mientras entraba en mi sistema de seguridad doméstica. Necesitaba verificar si el perímetro de mi propia vida digital estaba tan comprometido como el de mi hijo. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una memoria muscular que no ejercitaba en años. Al revisar los registros de acceso remoto, la sangre se me heló literalmente. Había docenas de entradas sospechosas en las últimas 3 semanas. Eran accesos remotos a mi ordenador personal realizados mediante las claves de Hugo, ejecutados a horas en las que sabía con certeza que mi hijo estaba durmiendo profundamente. Lucía no se conformaba con saquear los ahorros de su marido. Había estado utilizando sus credenciales para minar mis archivos personales, mi historial de navegación y mis registros financieros privados con una paciencia aterradora. El depredador no acechaba a las puertas, ya se había colado dentro de la caja fuerte. Estaba terminando mi tercera taza de café solo, cargado y amargo, cuando las luces del coche de Hugo barrieron la pared de la cocina como 2 ojos hambrientos. No era el acercamiento tranquilo de quien regresa al hogar, sino la trayectoria errática y frenética de alguien que huye por su vida. Abrí la puerta trasera antes de que él llegara siquiera al porche. El amanecer gris madrileño rompía bajo una lluvia fría e implacable que calaba los huesos. Hugo entró tambaleándose, con su cazadora de nylon empapada pegada al cuerpo como una segunda piel pesada y asfixiante. Parecía no haber pegado ojo en una semana, lucía unas ojeras oscuras y profundas, y sus manos vibraban con un temblor incontrolable que intentaba ocultar en los bolsillos. Lo guié con firmeza hasta una silla de la cocina. Pareces un espectro, hijo, dije en un susurro, rompiendo el silencio de la madrugada. No he dormido nada, papá, respondió con la voz quebrada y pastosa. Cada vez que cierro los ojos, veo mi cuenta bancaria llegando a 0. No solo me ha presionado con la inversión. Ya tiene redactada la carta de renuncia para mi gestora de fondos actual. Dice que tiene la transferencia preparada en su dispositivo móvil. Solo necesita que ponga mi huella dactilar para el último paso de validación biométrica. La eficiencia clínica de sus movimientos me hizo estremecer.
Hugo sacó un fajo de documentos de su chaqueta y los extendió sobre la mesa con manos torpes. Eran folletos brillantes, de una calidad de impresión soberbia, de una entidad denominada Fondo de Capital Privado Cantábrico. El papel era de alto gramaje, con letras doradas en relieve que gritaban una falsa exclusividad. Me repite que es una oportunidad única, reservada solo para familiares y amigos cercanos, susurró Hugo, evitando mi mirada. Que tengo una suerte inmensa de estar sentado a esa mesa y que la ventana de admisión se cierra irrevocablemente a final de mes. En mi experiencia, Hugo, el que más se esfuerza en decirte lo afortunado que eres suele ser siempre el que tiene la baraja marcada, sentencié, atrayendo los papeles hacia mi posición para analizarlos. Sentí el peso físico de sus ahorros, los 420.000 euros que representaban todo su futuro y el de Aitana, colgando del frágil equilibrio de esas 17 páginas. Mis ojos escanearon la letra pequeña con un hambre profesional que no sentía desde que entregué la placa en la comisaría. Buscaba las grietas, las inconsistencias, el error del criminal. Pasé a la página donde se detallaba la directiva y se me cortó la respiración de golpe. Como director de adquisiciones figuraba un nombre que me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Marcos Olmedo. Me quedé mirando fijamente esas letras, sintiendo como el pasado regresaba para morderme. Era un fantasma de un caso sin resolver de hace 10 años, un hombre que se esfumó de la faz de la tierra tras orquestar una estafa piramidal que arruinó la vida de 50 familias por toda España. Al ver ese nombre impreso, comprendí con una claridad aterradora que Lucía no era una simple estafadora independiente, estaba operando bajo las órdenes de un pez gordo muy peligroso. El documento era una auténtica obra maestra del engaño, una filigrana de ingeniería social y fraude financiero. Empecé a destripar la jerga legal, buscando inconsistencias microscópicas en la fuente, el interlineado y el espaciado de los párrafos. Bonita letra, Lucía, mascullé para mis adentros, sintiendo una punzada de desprecio profesional. Era una lástima que el número de registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, que figuraba en el pie de página perteneciera, en realidad, a una sociedad fantasma disuelta tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Escondida en la espesura de la letra pequeña del contrato, en la cláusula 14.4, encontré un detalle que me hizo saltar el pulso. No se limitaba a solicitar una inversión de capital, otorgaba al fondo un poder notarial total y absoluto sobre el patrimonio global del inversor en caso de una supuesta volatilidad excepcional del mercado. Era, a efectos prácticos, un cheque en blanco firmado para la aniquilación financiera total y el embargo de bienes sin pasar por el juzgado. Me puse a investigar la sede física del pomposo Fondo Cantábrico. Afirmaban con orgullo tener una oficina de prestigio en el Paseo de la Castellana, en pleno corazón financiero de Madrid. Entré en una base de datos de investigadores privados que mantengo activa desde mis tiempos en la UDEF y crucé el número de despacho con los registros catastrales. Mi labio se curvó con una satisfacción fría y amarga. La dirección de lujo no era más que un servicio de reenvío de correo de 40 euros al mes, un simple buzón digital encajonado entre una tintorería de barrio y una agencia de viajes que llevaba cerrada desde la pandemia. Ningún fondo que gestiona activos multimillonarios opera desde un centro de coworking de bajo coste en un entresuelo. Pero lo que me detuvo el corazón de golpe fue un detalle técnico en el anexo de la última página. El documento había sido meticulosamente personalizado con una lista detallada de activos colaterales. No se limitaba a mencionar las cuentas de ahorro de Hugo en el BBVA. Enumeraba con precisión el valor tasado de mi propia casa en las afueras y, lo que es más inquietante, incluía el inventario completo de mi colección privada de monedas antiguas de la época de los Austries. Detalles íntimos que Hugo jamás le había mencionado a Lucía por pura discreción familiar. Ella había estado haciendo un inventario exhaustivo de mi vida, habitación por habitación, a través de esa puerta digital que encontré abierta la noche anterior en mi ordenador. En la línea de firma, casi imperceptible, vi un tenue sello digital con un logotipo estilizado y minimalista.
No pertenecía a ninguna institución financiera regulada en Europa. Reconocí de inmediato el logo personal de una red internacional de falsificadores especializada en el robo de identidad de alto valor y el blanqueo de capitales. No cometí el error de coger el teléfono fijo de casa. Saqué un móvil de prepago, un terminal limpio que guardaba por precaución en el fondo falso de mi vieja caja de puros habanos. Marqué un número que tenía grabado a fuego en la memoria desde hacía años. ¿Daniel? Preguntó una voz femenina al otro lado, teñida de sorpresa. No sabía nada de ti desde mi propia fiesta de jubilación en el complejo de Canillas. Era Michelle Torres, la mejor investigadora de delitos tecnológicos que tuve bajo mi mando durante 6 años. Una mujer con la paciencia infinita de un francotirador y el instinto de un sabueso. Michelle, necesito una inmersión profunda y urgente. Tengo un lobo instalado en el salón de mi casa y está empezando a enseñar los colmillos. Le hablé de Lucía, del fondo cantábrico y del sello del logo digital. Se produjo un silencio tenso de 3 segundos, solo roto por el sonido de su respiración al otro lado de la línea. Esa marca no es solo una firma estética, Daniel, dijo ella, bajando el tono de voz hasta casi un susurro. La hemos detectado en 3 casos activos de fraude bancario este mismo trimestre. La inteligencia policial sugiere que pertenece a un falsificador de élite vinculado a una organización criminal muy seria que opera desde el este de Europa. Le facilité el nombre completo y el número de DNI que había copiado de la última declaración de la renta de mi hijo. Lucía Vargas. Michelle empezó a teclear frenéticamente, el repiqueteo de las teclas llegaba nítido a través del auricular. De repente, el tecleo cesó y se hizo ese silencio profesional que solo significa una cosa. Has encontrado el primer agujero negro en la mentira. Daniel, escucha esto con atención porque es fuerte. El carné de conducir actual de esa mujer fue expedido usando una partida de nacimiento robada de un hospital de Valencia tras un incendio fortuito hace una década. Hizo una pausa dramática antes de soltar la bomba. La mujer que duerme bajo tu techo no es Lucía Vargas. Acabo de cruzar los datos con el registro civil y he sacado el acta de defunción de la base de datos nacional. La verdadera Lucía Vargas falleció en un accidente de tráfico en la Nacional B en el año 2014. Mi corazón martilleó con violencia contra mis costillas, como si quisiera escapar del pecho. No estaba lidiando con una nuera ambiciosa o una estafadora de poca monta. Estaba conviviendo, cenando y compartiendo a mi nieta con un fantasma profesional que había usurpado la vida de una muerta. La noticia de Michelle me cayó como un jarro de agua helada, recorriéndome la columna con una frialdad que ni los inviernos más duros en la Sierra de Madrid habían logrado provocarme. Hugo seguía en la cocina, con la mirada perdida en el fondo de su taza de café, totalmente ajeno al hecho de que la mujer que amaba, la madre de su hija, era un espectro, una cáscara vacía rellena de mentiras procesales. Si ella no es la verdadera Lucía Vargas, ¿quién es exactamente la mujer que ahora mismo sostiene a mi nieta en sus brazos? Pregunté en un susurro apenas audible, temiendo que las paredes de mi propia casa tuvieran oídos. En el argot de inteligencia la llamamos una escritora de sombras, respondió Michelle con una seriedad cortante. Es una profesional de élite que reescribe vidas enteras por encargo de organizaciones criminales. No se limita al simple robo de identidad o al fraude con tarjetas, es una inmersión total en la psique y el entorno de la víctima. Borran el pasado de alguien y lo sustituyen por una narrativa perfectamente legal en apariencia. La náusea que sentí fue visceral, un nudo en el estómago que me recordaba a mis peores días en la científica. Cada momento íntimo de mi hijo, cada confidencia sobre sus miedos, cada plan de futuro compartido, estaba construido sobre restos óseos de una mujer muerta y falsificaciones de alto nivel. Michelle pasó a otro archivo digital y el sonido de las teclas al otro lado me devolvió a la realidad. Me habló de Eugenio Martínez, un veterano de 71 años de la zona de Chamberí, un hombre disciplinado y de hábitos fijos, que había sido captado sistemáticamente por una firma de gestión de patrimonios donde esta mujer trabajó bajo otra identidad.
Ella se convirtió en su apoyo emocional tras enviudar, y luego, con la precisión de un cirujano, le presentó la famosa ventana de entrada limitada para una inversión exclusiva. Eugenio no perdió sus 95.000 euros por un golpe de mala suerte en el mercado, los perdió ante una consultora que se acordaba de su cumpleaños y le enviaba flores en el aniversario de su esposa. Daniel, acabo de cruzar los testimonios del caso Martínez. Eugenio no fue una víctima aislada. Hay una lista de hijos de jubilados con posiciones económicas desahogadas a los que esa firma seguía de cerca mediante ingeniería social. Y tu hijo, Hugo, era el siguiente objetivo prioritario en su agenda de captación. Saber que mi propio hijo era solo un nombre más, un código de barras en la agenda de un depredador, me sumió en una furia clínica, esa rabia fría que te permite pensar con más claridad. Colgué a Michelle y llamé de inmediato a Esteban Gallego, un contable forense que pasó media vida en la agencia tributaria persiguiendo el rastro del dinero sucio. Daniel, he analizado el borrador que me has pasado. Esto no es un documento de inversión legítimo, es una nota de suicidio para cualquier cuenta bancaria, me soltó Esteban sin preámbulos. El supuesto fondo cantábrico es un espejo técnico de un fondo real que opera en Bilbao. Un inversor despistado verá informes de rentabilidad positivos en Google y nunca se percatará de que el número de cuenta de destino en su contrato particular lleva directamente a un agujero negro digital. ¿De cuánto tiempo disponemos antes de que el daño sea irreversible, Esteban? Pregunté, apretando el auricular. Tienes 72 horas, como mucho. Es el tiempo estándar que tardan en atomizar el trabajo de toda una vida y convertirlo en una serie de ceros imposibles de rastrear en un servidor alojado en las Islas Caimán o en Seychelles. Esteban continuó rastreando los metadatos del último correo que Lucía le había enviado a Hugo, buscando el origen de la infección. Daniel, hay un detalle que debes saber. Este documento de transferencia se envió desde una dirección IP interna, generada dentro de tu propia casa, exactamente a las 3:15 de la madrugada de ayer. Sentí el hielo correr de nuevo por mis venas. Lucía había estado sentada tranquilamente en mi cuarto de invitados, bajo mi propio techo, utilizando mi propia conexión Wi-Fi para tejer la red que destruiría financieramente a mi hijo mientras yo dormía a escasos 6 metros de distancia. La audacia de la maniobra era insultante. En ese momento, la puerta de mi despacho se abrió lentamente con un chirrido que me puso en alerta. Hugo estaba allí, de pie en el umbral, con el rostro blanco como el papel y los ojos desencajados. Papá, susurró con una voz tan temblorosa que apenas parecía la suya. Lucía me acaba de llamar. Me ha pedido las claves de acceso definitivas y el código de verificación por SMS. Dice que la ventana de oportunidad se cierra irrevocablemente esta misma noche. Dice que si no autorizo el movimiento ahora mismo, lo perderemos todo y habremos tirado el futuro de Aitana a la basura. Hugo parecía a punto de desmoronarse por completo, con la mirada perdida y la respiración errática. No esperé a que el miedo terminara de paralizarlo, reaccioné con la presteza de un operativo en activo. Cogí mi chaqueta, agarré a mi hijo por el hombro y lo obligué a salir hacia el coche. En pocos minutos estábamos atravesando el tráfico de la M30 de camino a su piso en el centro de Madrid. Mi mente ya no funcionaba como la de un padre preocupado, sino como la de un inspector jefe escaneando las 4 paredes del objetivo buscando la trampa, el micrófono o la cámara oculta. Al entrar en su salón, el ambiente estaba cargado, la ansiedad se mascaba en el aire, densa y eléctrica. El espacio doméstico, que antes recordaba a un hogar cálido, había sido sutilmente reorganizado como una oficina de captación. Montones de revistas financieras de dudosa procedencia sobre la mesa de centro y un tablón de oportunidades lleno de gráficos ascendentes que prometían rentabilidades imposibles. Obligué a Hugo a sentarse en el sofá y a poner su móvil boca abajo sobre la madera. El terminal no dejaba de vibrar, iluminándose con ráfagas de mensajes de WhatsApp de Lucía que entraban uno tras otro. Suelta el maldito teléfono, Hugo, ordené usando ese tono de autoridad que hacía callar a las salas de interrogatorio en Canillas.
Ahora mismo, para mí, no eres un delineante ni mi hijo. Eres un testigo principal en una investigación criminal de alto nivel. Ella insiste en que si no autorizo el movimiento antes de que cierre el mercado, perderemos la fianza de la casa, el fondo de estudios que abrimos para Aitana. Lo perderemos todo, papá, susurró él, escondiendo sus manos temblorosas bajo los muslos para que yo no viera el alcance de su quiebre emocional. Me arrodillé frente a él, acortando la distancia física, y le obligué a mirarme directamente a los ojos. 30 años de servicio me habían enseñado que cuando el miedo es así de paralizante, siempre hay un ancla oscura en el fondo. Y entonces Hugo se rompió. Entre sollozos contenidos, admitió la verdad que lo mantenía rehén. Lucía no solo había tenido la suerte de encontrar los registros de un antiguo incidente que Hugo tuvo hace años, un positivo en un control de alcoholemia que derivó en un altercado con la autoridad del que se arrepentía profundamente, ella los había cosechado y manipulado. Me amenazó directamente, papá. Me dijo que si no firmaba la transferencia al Fondo Cantábrico, enviaría de forma anónima las grabaciones del altercado a mi empresa y, lo que es peor, al juzgado de familia. Juró que me arruinaría la carrera y que usaría mis antecedentes para quitarme la custodia compartida de Aitana por mi supuesta inestabilidad. Sentí una furia dentada, caliente y peligrosa, subiendo por mi garganta. Esa mujer no solo era una estafadora, era una extorsionadora profesional que no dudaba en usar a una niña de 2 años como moneda de cambio. Había ido tan lejos como para pagar a Marcos Olmedo para sobornar a quien hiciera falta en los archivos municipales y conseguir material sin editar, probablemente manipulado para que pareciera mucho más grave de lo que fue. Ella no encontró esos registros por casualidad, Hugo, dije con una voz de hierro que no admitía réplica. Ella fabricó una jaula a tu medida, barrote por barrote, desde el día en que te conoció. Todo ha sido una operación de demolición controlada. Hugo miró el reloj de pared con auténtico pánico. Las agujas avanzaban implacables. Ella vendrá hoy mismo a las 12, papá. Trae a un notario con ella para formalizar los papeles de liquidación de activos y el poder general. Me dijo que es un antiguo amigo de su familia, alguien de absoluta confianza que lleva todos sus asuntos legales personales. Lo llamó por su nombre. Marcos. La sangre se me volvió a helar en las venas, pero esta vez fue un frío lúcido. El pez gordo, el estafador que llevaba una década escapando de la justicia española, ya no tiraba de los hilos desde las sombras de un paraíso fiscal, venía directamente a nuestra puerta para rematar la faena. El cazador acababa de entrar en mi campo de visión. Regresé a mi casa el martes por la noche con los nervios a flor de piel. Había dejado a Hugo bajo la protección de Elena en un lugar seguro. Una casa de campo de unos amigos en la Sierra de Guadarrama, donde el perímetro estaba despejado y el silencio era absoluto. Entré en mi despacho y el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Tecleé con dedos mecánicos el código de la caja fuerte oculta tras la hilera de tomos de derecho penal. Al abrir la pequeña cámara de seguridad encastrada en el suelo, sentí un alivio momentáneo al ver mi colección de monedas de oro aparentemente intacta, brillando bajo la luz mortecina. Pero la paranoia profesional, ese sexto sentido que te salva la vida en la calle, me obligó a inspeccionarlas una a una. Cogí un doblón de A8 de 1907, la pieza más valiosa de mi colección y la verdadera joya de mi jubilación, y al sopesarla sentí una ligereza enfermiza y artificial en la palma de mi mano. Se me cayó el alma a los pies. Revisé de inmediato el registro digital de aperturas de la caja. Alguien había accedido a ella hacía exactamente 3 meses usando el acceso biométrico de Elena. Era físicamente imposible. Elena detesta este despacho y nunca entra aquí sola. Entonces comprendí con un horror gélido que Lucía debía de haber clonado la huella de Elena mientras ésta dormía, o quizá la había sedado ligeramente aprovechando una de esas noches de spa y cuidados que Lucía organizaba con tanta diligencia para ganarse su confianza.
Encendí la lámpara halógena del banco de trabajo y utilicé una báscula de precisión de joyería. El peso fallaba por 0,4 gramos exactos. Ajusté la lupa de 10 aumentos y busqué en el canto de la moneda. Allí estaban, casi invisibles al ojo humano, las marcas microscópicas de la matriz, la misma firma técnica del falsificador que ya había detectado en los papeles del fondo cantábrico. Era una copia perfecta con núcleo de plomo, un trozo de metal sin valor alguno que sustituía a mi patrimonio. Ella había estado caminando por los pasillos de mi casa, robándome el pasado y el futuro mientras yo, el gran inspector Moreno, le preparaba el té con total complacencia. Pero había un giro más en esta macabra representación, uno que me golpeó con más saña que el robo del dinero. Al revisar los archivos ocultos en su portátil, descubrí que Lucía había iniciado los trámites para nombrar a Marcos Olmedo como tutor legal de Aitana. Alegaba en documentos notariales falsificados que él era el verdadero padre biológico, con el objetivo de invalidar legalmente la posición de Hugo y solicitar una prueba de ADN manipulada. Era un ataque táctico de tierra quemada para borrar el linaje Moreno por completo de la faz de la tierra. En el salón de mi casa, transformé la mesa del comedor en un centro de operaciones tácticas improvisado. Cientos de fotos, grabaciones de seguridad y vídeos domésticos de Aitana estaban extendidos como fragmentos de un espejo roto que intentábamos recomponer. Elena repasaba los registros médicos originales de la niña con una concentración feroz. Hugo ha asistido al 100% de las citas pediátricas y revisiones en el centro de salud mientras Lucía supuestamente viajaba por negocios a Londres o Ginebra, dijo Elena con voz firme y cargada de indignación. Cada décima de fiebre, cada primer paso en el parque, cada pesadilla nocturna. Todo ha sido gestionado exclusivamente por Hugo. Lucía es una completa extraña en el historial de su propia hija. No solo estamos intentando probar que él es un padre ejemplar, Elena, respondí, sintiendo cómo se cerraba la trampa en mi mente. Estamos construyendo el caso para demostrar que ella nunca ejerció como madre, que solo fue una gestora de activos humanos. Al hurgar en los falsos diarios de salud que Lucía guardaba para justificar sus ausencias, encontré algo que me heló la sangre. Había estado fingiendo sistemáticamente que Aitana padecía alergias severas a los frutos secos y a los lácteos durante más de un año. Usaba estas mentiras médicas como un arma psicológica para restringir los movimientos de Hugo, obligándolo a quedarse en casa bajo su control y logrando así aislarlo de su círculo social más cercano bajo la excusa del peligro vital para la niña. El amor de una madre suele ser un santuario infranqueable para Lucía, la maternidad no era más que un frío y calculado libro de contabilidad. A las 11 de la mañana del viernes, el operativo se desplegó con una precisión quirúrgica que me devolvió por un instante a mis mejores años de servicio. No fue el UDEV, como ella quizás esperaba en sus delirios de grandeza criminal, sino mis antiguos compañeros de la UDEV, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y agentes del grupo de atracos quienes irrumpieron en el piso. Lucía, atrapada en mitad de un gesto de fingida sorpresa, no podía dar crédito a que el banco hubiera bloqueado la transferencia masiva de fondos en el último segundo gracias a la alerta roja de riesgo de fraude emitida por Esteban y mis contactos en la central. Intentó una huida desesperada, una maniobra final hacia un aeródromo privado en las afueras, donde la esperaba un vuelo privado ya posicionado en pista. El plan era perfecto. Un escape relámpago pagado mediante una compleja triangulación de cuentas puente en paraísos fiscales por una identidad falsa llamada Diana Soler. Pero el lazo de la justicia española ya se había cerrado sobre su cuello mucho antes de que pudiera salir del garaje. Meses después, el aire viciado de los juzgados de Plaza de Castilla se sentía extrañamente purificador. Estábamos en la sala de vistas, bajo la luz fría de los fluorescentes. La jueza, cuya mirada severa se suavizó visiblemente al revisar el exhaustivo informe que Elena y yo habíamos preparado sobre el cuidado real de la niña, dictó sentencia con una voz que resonó en el silencio absoluto de la sala. Señor Moreno, la ley finalmente reconoce de manera inequívoca lo que usted ha demostrado con hechos desde el primer día.
Usted es el único padre de Aitana en toda la extensión de la palabra. Los derechos parentales y la tutela de un menor no son, ni serán jamás, un arma arrojadiza al servicio de los depredadores financieros ni de los estafadores de identidades. Vi a Hugo inclinar la cabeza, con los hombros sacudiéndose en una catarsis de lágrimas contenidas durante años. Mantuve mi mano firme sobre su hombro, sintiendo como el peso del miedo finalmente se disolvía. Lucía, o la mujer que decía serlo, fue sacada de la sala con las esposas puestas y la cabeza alta, manteniendo esa arrogancia aristocrática hasta el final. Al pasar a mi lado, escoltada por 2 agentes, se inclinó ligeramente y siseó con una voz cargada de un veneno que me heló la sangre. ¿De verdad crees que has ganado esta partida, Daniel? Tu hermano Vicente no fue solo un tonto útil al que manipulé para entrar en vuestra mesa. Estaba metido hasta el cuello en deudas de juego con la gente de Marcos Olmedo mucho antes de que yo pusiera mis ojos en tu hijo. Él los vendió a todos, pieza por pieza, solo para limpiar su propia cuenta de sangre. Fue tu propia sangre la que nos abrió la puerta del jardín. La vi marcharse, desapareciendo por el pasillo de los juzgados, pero mis ojos no se quedaron en ella. Se clavaron en un hombre sentado en la última fila del fondo de la sala, casi oculto en la penumbra. Era una cara conocida, alguien de mi propia comisaría, un mando intermedio que no tenía ninguna razón oficial para estar allí presente. Me observaba con una furia fría y contenida, una mirada que no era de un compañero, sino de un cómplice que acababa de ver cómo su inversión se hundía. En ese momento comprendí que la captura de Lucía no era el final de la historia, sino simplemente la apertura de un nuevo y mucho más peligroso expediente. La red era más profunda de lo que jamás imaginé, y el enemigo seguía llevando uniforme. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. La lluvia golpeaba los ventanales de mi casa de campo como si miles de puños desesperados intentaran entrar, buscando refugio o, tal vez, cobrarse una deuda pendiente. Cada gota que resbalaba por el cristal era un recordatorio silencioso de otro día que se esfumaba sin respuestas, otra jornada perdida en este exilio voluntario. Estaba hundido en mi viejo sillón de orejas, ese cuero cuarteado que compramos hace ya 40 años, cuando Margarita y yo decidimos dejar atrás el bullicio de Madrid para mudarnos a este rincón perdido de la Sierra de Guadarrama. Buscábamos el aire puro de las cumbres y el olor a pino, pero hoy el aire solo traía el aroma metálico de la tormenta. El whisky en mi vaso ya se había templado, llevaba casi 1 hora sin probarlo, simplemente observando cómo el hielo terminaba de claudicar. Fuera, la tormenta sacudía con una furia casi personal los pinos y robles que rodean la finca, sus ramas gemían y crujían bajo el peso del viento huracanado y el agua incesante. Dentro, el silencio era igual de pesado, una masa invisible que me oprimía el pecho con la fuerza de 4 años de ausencia. 4 años sin mi hijo. 1461 días han pasado desde que Miguel se esfumó en aquel maldito viaje de esquí a Baqueira Beret. 1461 días preguntándome, en el más absoluto de los silencios, si sufrió en la soledad de la nieve, si gritó mi nombre buscando un auxilio que nunca llegó, o si dedicó su último pensamiento a su pequeña Sofía. La Guardia Civil peinó la zona durante meses con un despliegue que terminó en nada. Encontraron un bastón de esquí encajado en una grieta y sus gafas de ventisca medio enterradas cerca del aneto, pero el cuerpo jamás apareció. A los 2 años, la justicia española, siempre tan pragmática y fría, dictó el auto de declaración de fallecimiento. Yo me negué a aceptar ese papel sellado. Gasté hasta el último céntimo de mi pensión de profesor de instituto en abogados que vendían humo e investigadores privados que prometían pistas que terminaban en callejones sin salida. Pero al final, a la ley no le importa el instinto de un padre, a la ley solo le importan los plazos administrativos, el papeleo en orden y la urgencia por pasar página. Clara, mi nuera, pasó página con una rapidez que me resultó obscena.
Apenas 6 meses después de la declaración oficial, ya compartía su vida con Víctor Beltrán, un tiburón de los negocios al que conoció en la tecnológica que el propio Miguel había fundado en el Parque Científico de Madrid. No tardaron en vender el piso de Pozuelo de Alarcón, ese del que mi hijo estaba tan orgulloso por sus vistas a la sierra, como si quisieran borrar cualquier rastro de su paso por el mundo. Y lo peor fue Sofía. Mi nieta, que ahora tiene 8 años, empieza a hablar de su padre como si fuera un personaje de un cuento lejano. Clara se ha encargado de eso, levantando un muro entre nosotros con excusas sobre el colegio y las extraescolares, sugiriendo que mi obsesión por la verdad no es un entorno sano para una niña. Bebí un sorbo largo de whisky, dejando que el ardor me castigara la garganta. Quizá Clara tuviera razón y yo no fuera más que un viejo amargado, un náufrago incapaz de aceptar que la montaña a veces decide quedarse con lo que atrapa. Margarita me habría dicho que soltara lastre. Me habría puesto la mano en el hombro, recordándome que aferrarse al dolor no honra a los que se han ido. Pero Margarita se fue hace 3 años. El cáncer fue más eficiente que la nieve y se la llevó apenas un año después que a Miguel. Desde entonces, mi única compañía en esta casa de la sierra son los fantasmas y el eco de mi propia respiración. El golpe en la puerta fue tan brusco que el whisky saltó del vaso. Nadie subía hasta aquí sin avisar, y menos en una noche donde el camino de acceso, que no es más que una pista forestal descuidada, se vuelve una trampa de barro y maleza. Me levanté con las rodillas crujiendo en protesta. 65 años pesan más cuando se llevan a solas. El golpe insistió, más fuerte, más demandante. A través del cristal esmerilado vislumbré una silueta. Alta, de hombros anchos, envuelta en un abrigo oscuro que brillaba por el agua. Por un segundo, la locura se abrió paso y mi corazón dio un vuelco estúpido. ¿Y si era Miguel? ¿Y si había regresado de entre los cielos del Pirineo? Pero la razón regresó de golpe, fría y amarga. Abrí la puerta de un tirón. El hombre que estaba en el porche, empapado y tiritando, no era mi hijo. Era Roberto. Mi hermano menor, al que no veía desde hacía 15 años y que parecía haber envejecido 3 décadas en ese intervalo. El agua goteaba de su pelo canoso sobre mi felpudo, mientras su Mercedes brillaba bajo la lluvia en la entrada. José, dijo con esa voz firme y pausada que tanto odiaba. La misma voz que usó para decirme que se quedaba con la constructora de nuestro padre, comprando mi parte por una miseria mientras yo me dedicaba a mis clases de literatura y a criar a Miguel. La voz que juré no volver a escuchar jamás. Tienes mucha cara apareciendo aquí, dije, intentando cerrar la puerta, pero él fue más rápido y la bloqueó con la mano. Sube al coche, José. Sé dónde está Miguel. El suelo pareció ceder bajo mis pies. Me quedé allí, tambaleándome, mientras el mundo se reconfiguraba de forma violenta. ¿Qué has dicho? Tu hijo. Miguel está vivo. Sus ojos, por primera vez, no mostraban arrogancia, sino una desesperación genuina. Y si no nos movemos ya, puede que deje de estarlo muy pronto. Debería habérsela cerrado en las narices y llamar a la Guardia Civil. Debería haber pensado que era el último truco sucio de un hombre al que llevaba media vida detestando. Pero algo en su mirada me paralizó. Roberto podía ser un canalla, un tiburón y un egoísta, pero nunca había sido un mentiroso con las cosas que de verdad importaban. Tienes un minuto para explicarte antes de que te eche a patadas de mi propiedad, sentencié. Él señaló el coche, con los limpiaparabrisas moviéndose con ritmo frenético. Te lo explicaré todo de camino. Tenemos que irnos ahora, José. Tengo pruebas, facturas y una ubicación exacta, pero no somos los únicos que saben que les sigo la pista. Cada segundo que perdemos discutiendo es un minuto que les damos para trasladarlo. ¿Trasladarlo? ¿De qué demonios hablas, Roberto? Si esto es una broma. Llevo 8 años buscándome la vida como detective privado, soltó, hablando a toda prisa. Empecé tras el divorcio y cuando la constructora se hundió.
Llevo 2 años centrado en Miguel. No por ti, sino porque cuando vi a Clara en la televisión, fingiendo dolor mientras cobraba la millonaria indemnización del seguro, supe que algo olía muy mal. He escarbado en el fango, José, y he encontrado pruebas de que todo aquel accidente en el Aneto fue un montaje quirúrgico. Me apoyé en el marco de la puerta porque las piernas habían dejado de obedecerme. La lluvia arreciaba, pero el frío que sentía venía de dentro. Clara. Víctor Beltrán. Un complot tejido sobre la supuesta tumba de mi hijo. Roberto me mostró un fajo de papeles empapados. Tengo extractos, movimientos en paraísos fiscales y los correos que Miguel mandó antes de desaparecer. Descubrió que estaban desvalijando tecnologías alvear y se convirtió en un estorbo que debían quitar de en medio. Pero la Guardia Civil encontró su equipo. Balbuceé, intentando aferrarme a la realidad que conocía. Encontraron lo que ellos querían que encontraran. Con dinero y contactos, simular una desaparición en alta montaña es un juego de niños. Roberto se acercó un paso más, su voz vibrando con una urgencia que me resultaba contagiosa. José, sé que me odias. Tienes motivos de sobra. Pero he dedicado 2 años a esto porque Miguel es mi sangre y ya fallé a esta familia demasiadas veces. No voy a fallar hoy. O subes al coche ahora, o te pasarás el resto de tus días preguntándote si hoy pudiste salvar a tu hijo. Lo miré a los ojos, buscando la grieta en su mentira, pero solo encontré el reflejo de mi propio dolor. Recordé su ausencia en el entierro de Margarita, su silencio en los momentos clave, su ambición desmedida. Pero si había una mínima posibilidad, una entre 1.000.000, de que Miguel estuviera respirando en algún lugar. Si esto es un engaño, Roberto, dije con un hilo de voz cargado de amenaza, te juro que lo que nos quede de vida en este mundo no será suficiente para que te arrepientas. Te lo juro por la tumba de madre, José. Miguel está vivo. Sin decir una palabra más, agarré mi chaqueta del perchero. Ni siquiera eché la llave a la puerta de la casa. Si Roberto decía la verdad, mi vida anterior acababa de terminar. Si mentía, ya nada de lo que hubiera dentro de esas 4 paredes tenía el más mínimo valor. El interior del Mercedes era un refugio cálido de cuero y madera que contrastaba violentamente con la tormenta que aullaba fuera. Olía a ese perfume caro, amaderado y persistente, que suelen usar los hombres que necesitan reafirmar su estatus en cada apretón de manos. Al parecer, a Roberto le habían ido bien las cosas tras el naufragio de su constructora, aquel escándalo que años atrás llenó las páginas de la prensa económica y de tribunales. Aún recordaba los titulares sobre impagos, el concurso de acreedores y el nombre de los Álvarez arrastrado por el fango de las licitaciones públicas. En su día, sentí una punzada de justicia poética. Hoy, hundido en el asiento del copiloto, solo sentía un cansancio infinito que me calaba hasta los huesos. Roberto salió de mi camino de entrada con una urgencia temeraria, haciendo que los neumáticos derraparan brevemente en el barro antes de enfilar la carretera comarcal. Los limpiaparabrisas trabajaban con un ritmo frenético, casi histérico, contra el aguacero. Condujimos en un silencio denso durante los primeros kilómetros, roto solo por el repicar metálico del agua sobre el techo y el zumbido sordo del motor de alta gama. Finalmente, la presión en mi pecho se volvió insoportable. «Habla ya», solté, sin quitar la vista de las luces traseras de un camión que se perdía en la bruma. «Cuéntamelo todo. No te dejes ni un detalle». Roberto mantenía la vista clavada en el asfalto, apretando el volante con tal fuerza que sus nudillos destacaban blancos bajo la luz tenue del cuadro de mandos. Cuando la empresa quebró, José, toqué fondo de verdad. Perdí el chalé, mi matrimonio se fue al garete y el amor propio se quedó en alguna notaría. Acabé viviendo en un piso de mala muerte en el barrio de Usera, rodeado de locutorios y ruido, aceptando turnos de vigilante nocturno para no acabar en la calle. Un día, por pura casualidad, ayudé a una vecina a localizar a su exmarido, un tipo que se había esfumado para no pasar la pensión alimenticia.
Me pagó 200 euros bajo cuerda y me di cuenta de que tenía olfato. Se me daba bien encontrar a gente que no quería ser encontrada. Me saqué la licencia de detective privado, hice los cursos y empecé a levantar mi propia agencia desde el fango. Me alegro mucho por tu redención personal, de verdad, dije, incapaz de filtrar la amargura que me corroía. Pero ahórrate el melodrama. Ve al grano. Cuéntame qué demonios ha pasado con mi hijo. A eso voy. No seas impaciente. Tomó el desvío hacia la 6, la autovía del noroeste, en dirección a Segovia. El resplandor de las farolas de la autopista bañaba el habitáculo de un naranja fantasmal cada pocos segundos. Hace un par de años, estaba viendo un reportaje en la televisión sobre una gala benéfica en el Real Casino de Madrid. Allí estaban Clara y Víctor, dándose baños de masas, muy elegantes, soltando un discurso hipócrita sobre la salud mental y la superación de las pérdidas traumáticas. Ella acababa de cobrar una indemnización millonaria del seguro de vida de Miguel, casi 2 millones de euros entre el seguro privado y los activos de la empresa. Yo sabía lo del seguro y verla allí, sonriendo con esa cara de porcelana, me revolvió las tripas. Pero lo que me hizo saltar las alarmas fue él. Reconocí a Víctor Beltrán. Roberto hizo una pausa dramática, buscando mi reacción por el rabillo del ojo. Años atrás, cuando yo aún manejaba la constructora, licité para un proyecto de su promotora inmobiliaria. Nunca me lo dieron porque, como se rumoreaba en el sector, Víctor solo trabajaba con gente que aceptara comisiones externas. Ya entonces olía a podrido. Sobornos, recalificaciones de terrenos, cuentas opacas en Suiza. Así que, por pura rabia y curiosidad, empecé a investigarlo por mi cuenta. Al principio era algo personal, pero, José. El agujero era mucho más profundo y negro de lo que jamás imaginé. Metió la mano en la consola central, extrajo un sobre de manila abultado y me lo puso en el regazo con un golpe seco. Ábrelo. Ahí tienes tu verdad. Dentro encontré un caos ordenado de extractos bancarios, correos electrónicos impresos y fotografías de mala calidad tomadas a distancia. Acerqué los papeles a la luz del salpicadero, entornando los ojos para descifrar nombres de sociedades pantalla en Panamá y cuentas en las Islas Caimán. Eran transferencias sistemáticas desde Tecnologías Alvear, la niña de los ojos de mi hijo, hacia paraísos fiscales. Las fechas dolían. Se remontaban a 5 años atrás. Víctor llevaba desvalijando la empresa de Miguel mucho antes de que tú o yo supiéramos quién era ese tipo. Usó a Clara para tener acceso total. Empezaron su aventura unos 6 meses antes de que Miguel desapareciera en el Pirineo. Ella era la directora financiera, tenía las llaves del reino y el corazón dividido. Me temblaban las manos de tal forma que los papeles crujían. Miguel se habría dado cuenta, susurré, recordando la obsesión de mi hijo por el orden. Era meticuloso hasta la náusea con la contabilidad. No se le escapaba un céntimo. Y se dio cuenta. Ese fue su error y su condena. Roberto señaló uno de los correos marcados con un círculo rojo. Mira la fecha de ese mensaje. Era del correo corporativo de Miguel, enviado apenas 3 días antes de que se le perdiera el rastro en Baqueira. El asunto era lapidario. Urgente. Discrepancias graves en la auditoría interna. Leí el texto a toda prisa. Miguel detallaba irregularidades masivas, exigía una reunión inmediata con Clara y el director financiero, y amenazaba con traer auditores externos de una de las Big Four esa misma semana. Lo mataron, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de ultratumba. Mataron a mi hijo por dinero. Esos malnacidos lo mataron. Lo intentaron, me corrigió Roberto con una frialdad profesional. Pero el problema de eliminar a alguien en alta montaña es que, sin un cuerpo, siempre queda una sombra de duda. Y Clara y Víctor necesitaban una certeza absoluta para heredar y seguir adelante sin mirar atrás. Así que,
en lugar de matarlo y arriesgarse a que un cadáver apareciera con un tiro o un golpe sospechoso, hicieron algo mucho más retorcido. Sacó su teléfono móvil y me lo pasó. En la pantalla vi una fotografía granulada de un hombre en silla de ruedas, con la mirada perdida en un televisor de plasma en lo que parecía el salón común de una clínica privada. El hombre tenía barba descuidada, el pelo más largo de lo que Miguel lo llevó jamás y estaba extremadamente delgado, pero reconocería esa frente y esa forma de apretar los labios en cualquier parte del mundo. Era él. Miguel. El nombre se me escapó como un suspiro quebrado. El teléfono vibraba entre mis dedos. ¿Dónde es esto? ¿Dónde lo tienen, Roberto? Un centro de cuidados paliativos y salud mental a las afueras de Segovia. Está registrado como una institución para pacientes con daño cerebral severo e irreversible. Miguel figura allí bajo el alias de David Fuente, supuestamente un ciudadano extranjero ingresado hace 4 años tras un accidente de senderismo en la sierra. Sin familia, sin amigos, sin pasado. Las facturas las abona religiosamente un fideicomiso gestionado por un bufete de abogados de la calle Serrano que, casualmente, son los mismos que llevan los asuntos turbios de Víctor Beltrán. Me faltó el aire. Sentí una náusea física subirme por el esófago. Mi hijo estaba vivo. Durante 1400 días yo había llorado a un muerto mientras él respiraba a escasos kilómetros de mi casa. Todo el duelo, las noches de whisky y culpa, las visitas al cementerio para hablarle a una tumba vacía. Y él estaba allí, convertido en un mueble. Un prisionero del silencio. ¿Qué le han hecho para que esté así? Pregunté, con una rabia que empezaba a arder más que el alcohol. Por lo que he podido investigar sobornando a un auxiliar de enfermería resentido, lo mantienen en un estado de sedación constante. Cócteles de antipsicóticos y benzodiazepinas en dosis de caballo. Lo justo para que esté dócil, confundido y que, si alguna vez intenta decir quién es, parezca el delirio de un loco con el cerebro frito. El personal de la residencia no está en el ajo, ellos creen que cuidan a un pobre desgraciado sin nombre. Pero quien firma las recetas se asegura de que Miguel nunca recupere la lucidez necesaria para pedir auxilio. Volví a mirar la foto. Mi hijo, el brillante ingeniero, el padre de Sofía, reducido a una sombra gris. Voy a matarlos, sentencié con una calma aterradora. A Clara y a Víctor. Juro por Dios que no verán el sol de mañana. No, no vas a hacer ninguna estupidez. Roberto recuperó su teléfono con un gesto rápido. Vas a ayudarme a sacarlo de ese agujero, y luego vamos a hundirlos como se hunde a los ratas. Con pruebas, con la policía, con fiscales y con una celda de 3x3. Margarita no querría que acabaras tus días en Soto del Real por una venganza ciega. La mención de mi mujer fue como un latigazo. No vuelvas a mencionar a Margarita. Tú no tienes derecho. Ni siquiera tuviste la decencia de aparecer en su entierro. Lo sé. Y es una losa que llevaré siempre. Roberto apretó los dientes hasta que le marcó la mandíbula. Pero ahora necesito que te centres, José. Quedan menos de 40 minutos para llegar a la clínica. Llevo una semana vigilando los turnos. Las visitas oficiales acaban a las 8. A las 9 hay cambio de turno de enfermería y seguridad. Esa es nuestra ventana de oportunidad. ¿Nuestra ventana? ¿Y qué pretendes? ¿Entrar y pedir que nos lo den para llevar? No somos nadie legalmente para ese centro. Afortunadamente, en mis años de vigilante y detective he aprendido a moverme en la zona gris. Roberto esbozó una sonrisa amarga. Llevo credenciales falsas de la Inspección de Sanidad y una historia sobre ser un familiar lejano localizado por una prueba de ADN. También tengo una autorización falsificada del administrador del fideicomiso. Si tenemos suerte, nos abrirán la puerta. Si no. Bueno, siempre podemos usar la fuerza, pero preferiría que Miguel saliera de allí sin que nadie llame a la Guardia Civil antes de tiempo.
Víctor se está oliendo algo. He hecho demasiadas preguntas por Segovia y puede que decida que Miguel es un gasto que ya no merece la pena mantener vivo. Roberto no necesitó terminar la frase. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a sustituir al miedo. ¿Y Sofía? Pregunté de repente. Si esto sale a la luz y detienen a su madre, ¿qué será de la niña? Se vendrá contigo, José. Eres su abuelo. Eres su sangre. Será su tutor legal antes de que Clara pueda decir fianza. La imagen de Sofía de nuevo en mi salón, corriendo por el jardín de la sierra, debería haberme dado esperanzas. Pero en ese momento solo sentía el peso de los 4 años robados. 4 años de mentiras que estaban a punto de saltar por los aires bajo la lluvia de Segovia. Dime qué tengo que hacer, dije, ajustándome el cinturón. Estoy listo. Pasamos el resto del trayecto diseccionando cada movimiento como si fuera una operación a corazón abierto. Roberto me explicó con una minuciosidad casi obsesiva la disposición de la clínica, los turnos de las auxiliares y los protocolos de seguridad. Tenía que reconocérselo. Fuera lo que fuese mi hermano, no era un chapucero. Se movía con la precisión de quien ha hecho de la supervivencia un arte. Al cruzar el puerto de Navacerrada, la lluvia empezó finalmente a dar un respiro, transformándose en una bruma espectral que lamía el asfalto. Para cuando las luces de Segovia recortaron el horizonte, el cielo se había rasgado, dejando ver un manto de estrellas frío e indiferente. Me resultó un insulto que el universo pudiera ser tan bello en una noche tan cargada de miseria. La residencia, bautizada con el eufemístico nombre de Centro de Reposo Los Chopos, se alzaba en una zona exclusiva, protegida por altos muros y setos perfectamente podados. Por fuera parecía inofensiva. Un edificio de arquitectura vanguardista con grandes cristaleras que reflejaban la luna. Era el tipo de lugar donde las familias de La Moraleja esconden sus secretos más incómodos, pagando fortunas por un silencio blindado. Roberto aparcó el Mercedes en la zona de visitas y apagó el motor. El silencio súbito fue ensordecedor. Escúchame bien, José. Para ellos, venimos a ver a David Fuente. Tú eres mi tío y yo su hermano. Somos una familia emocionada que por fin ha localizado a su pariente tras años de búsqueda por pruebas de ADN. Queremos colaborar, explorar terapias, quizá incluso plantearnos llevarlo a casa si el equipo médico lo ve viable. Somos clientes, no una amenaza. ¿Y si Miguel no nos reconoce? Si está demasiado ido por la medicación, lo sacamos de aquí igualmente. Ya buscaremos al mejor neurólogo del país cuando esté a salvo. Roberto me clavó una mirada cargada de advertencia. Pero tienes que blindar el corazón. El hombre que vamos a ver puede que no tenga nada que ver con el hijo que recuerdas. 4 años de tratamiento químico dejan una huella que a veces es permanente. Prepárate para lo peor. Yo creía estar listo tras ver aquella fotografía. Me equivocaba de medio a medio. El vestíbulo era un despliegue de lujo aséptico. Maderas de roble, luz indirecta y un hilo musical diseñado para anestesiar los nervios. Parecía más un hotel boutique que un centro de internamiento psiquiátrico. Una recepcionista joven, con un uniforme impecable, nos recibió con la sonrisa ensayada de quien vende bienestar. Roberto desplegó su historia con una soltura que me dio escalofríos. Mentía con la naturalidad de quien respira. Presentó los documentos falsificados. Autorizaciones del fideicomiso, informes de una supuesta agencia de genealogía y carnés de identidad que lucían perfectamente legales. La joven examinó los papeles, tecleó algo en su terminal y frunció el ceño. El corazón me golpeaba las costillas con tal fuerza que temí que saltara por mi boca. Pensé que todo se desmoronaba, que llamarían a la policía y acabaríamos en un calabozo. Pero entonces, ella volvió a sonreír. Todo parece estar en orden, Sr. Fuente.
Aunque debo avisarles de que las visitas terminan en 45 minutos por el protocolo nocturno. David debería estar todavía en la sala común de la planta 1, pero tendrán que ser breves. Pueden regresar mañana en el horario habitual de mañana. Se lo agradecemos en el alma, respondió Roberto con una suavidad magnética. Ha sido un camino muy largo hasta llegar aquí. Nos guió por un pasillo que apestaba a una mezcla de desinfectante industrial y comida de hospital. A través de las puertas entornadas vislumbré las ruinas de otras vidas. Ancianos abandonados en sillones, hombres y mujeres de mediana edad con la mirada perdida en techos blancos. Recordé los últimos días de Margarita en cuidados paliativos y sentí una oleada de odio puro hacia el lugar. La sala común era un espacio amplio, con sofás de diseño y un televisor de gran pantalla sintonizado en un documental de naturaleza sobre la migración de las aves. Había una docena de residentes esparcidos por el salón, sombras humanas moviéndose al ritmo de la química. Y allí, en una silla de ruedas junto a un ventanal que daba al jardín oscuro, estaba Miguel. Estaba mucho más demacrado que en la foto de Roberto. La barba le crecía descuidada, ocultando las facciones que yo solía besar cuando era niño. Vestía un chándal gris barato y una camiseta descolorida. Sus manos, antes hábiles y fuertes, yacían lacias sobre su regazo. Sus ojos. Dios mío, sus ojos estaban huecos, fijos en la pantalla como si procesara el movimiento pero no el significado. Di un paso instintivo, pero la mano de hierro de Roberto en mi hombro me frenó. Despacio, susurró. Recuerda el papel. Somos extraños que vienen a descubrirlo. David Fuente, no Miguel Álvarez. No mi hijo. Roberto se adelantó primero, agachándose para quedar a su altura. Hola, David. Me llamo Roberto. Este de aquí es José. Somos tu familia. Te hemos estado buscando durante mucho, mucho tiempo. Los ojos de Miguel se desplazaron desde el televisor hacia el rostro de mi hermano con una lentitud desesperante, como si se moviera bajo una capa espesa de brea. No hubo chispas, ni sorpresa, ni el menor rastro de alegría, solo una placidez artificial que me revolvió el estómago. ¿Nos recuerdas, David? Insistió Roberto, suavizando la voz. No. La voz de Miguel era pastosa, una sombra de la voz brillante que yo recordaba. No recuerdo nada de antes. Solo este sitio. Siempre he estado aquí, ¿verdad? No pude contenerlo más. Me desplomé de rodillas a su lado y le tomé la mano. Estaba fría, sin tono muscular, entregada a la gravedad. Miguel, susurré, bajando la voz al mínimo para que la recepcionista, que vigilaba desde la puerta, no captara el nombre. Soy papá. Estoy aquí, hijo. He venido a por ti. Por un instante infinito, algo cambió. El documental de fondo desapareció. Una grieta se abrió en la máscara de sedación y algo parpadeó en el fondo de sus pupilas. Un fantasma de reconocimiento. Sus dedos se crisparon débilmente sobre los míos, como un náufrago aferrándose a un madero. Papá. Exhaló en un suspiro casi inaudible. Pero de inmediato, su rostro se contrajo en una mueca de agonía y confusión. No. El doctor dice que no tengo a nadie. Que soy un caso social. Me dijeron que mi familia murió hace mucho. Te han mentido, Miguel. Te han tenido en una jaula de cristal durante 4 años. Pero se acabó. Te vas a casa conmigo. Ahora mismo. Estaba llorando abiertamente, las lágrimas empapando la mano de mi hijo, sin importarme el protocolo ni las apariencias. José, la voz de Roberto restalló como un látigo, cargada de tensión. Tenemos problemas. Un hombre con bata blanca inmaculada cruzaba la sala hacia nosotros con paso marcial y una expresión de furia contenida. No pasaba de los 40, pero lucía un peinado y un reloj que gritaban corrupción de guante blanco. Soy el Diar.
Herranz, dijo, plantándose frente a nosotros sin el menor gesto de cortesía. Soy el director médico de esta unidad. No se me ha notificado ninguna visita para el paciente Fuente, y mucho menos una de parientes recién aparecidos. Tenemos la autorización del fideicomiso y la recepción ha validado nuestras credenciales, doctor, replicó Roberto, poniéndose en pie y recuperando su porte de hombre de negocios. No veo cuál es el problema. ¿El problema? Herranz nos escrutó con un desprecio mal disimulado. ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Y con qué derecho están alterando la estabilidad emocional de un paciente con daño cerebral severo? He oído afirmaciones delirantes sobre su identidad que no voy a tolerar en mi centro. Me levanté despacio, colocándome físicamente entre ese carnicero con título médico y mi hijo. Este hombre no es David Fuente. Es Miguel Álvarez. Y usted lo sabe perfectamente, mi voz era un hilo de acero. Ha estado retenido aquí ilegalmente, drogado sistemáticamente para borrar su memoria. Y le aseguro, doctor, que cuando la policía judicial revise su historial de prescripciones, van a encontrar vínculos muy directos con Víctor Beltrán y su entramado de sociedades. El rostro de Herranz pasó de la prepotencia a una palidez cadavérica en un segundo. Sus ojos delataron el pánico. Es una acusación gravísima. Una calumnia indignante. El paciente sufrió un traumatismo en el extranjero. Si no abandonan las instalaciones de inmediato, llamaré a seguridad y a mis abogados. Adelante, llámelos, lo desafié. Llame también a la Guardia Civil de Segovia. Estarán encantados de saber por qué un centro de este prestigio tiene a un paciente sin un solo registro médico previo a su ingreso hace 4 años. Ni historial de urgencias, ni antecedentes en el Sistema Nacional de Salud, ni pasaporte real. Nada. Como si hubiera caído del cielo directamente en su cuenta bancaria. Herranz retrocedió un paso, buscando con la mano el teléfono de su bolsillo. Roberto fue más rápido. Le atrapó la muñeca con un movimiento de defensa personal y se la retorció hacia la espalda con una eficacia brutal. Ni se te ocurra, doctorcito. He grabado cada segundo de esta conversación y ya hay copias volando hacia un juzgado de guardia y hacia la redacción de un diario nacional. Así que, a menos que quieras que el cargo de secuestro se convierta en algo mucho peor, vas a cooperar. Estás de farol. Gimió Herranz, con el dolor marcado en la cara. ¿Quieres comprobarlo? Mira la pantalla de mi móvil, Roberto le puso el teléfono frente a los ojos. Ese número es de la UDEP, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Llevo meses colaborando con ellos y están a 10 minutos de entrar por esa puerta con una orden de registro que va a levantar hasta el último ladrillo de este sitio. Era mentira, yo lo sabía, pero Herranz no podía permitirse el lujo de dudar. Su mundo de privilegios se estaba desmoronando. Tienes 10 minutos antes de que esto se llene de sirenas, sentenció Roberto, soltándolo con un empujón. Vete a tu despacho, siéntate y no toques nada. Si intentas destruir pruebas o tocar a Miguel, me encargaré personalmente de que no llegues vivo al juicio. ¿Entendido? El doctor asintió espasmódicamente y salió casi huyendo de la sala. Roberto se volvió hacia la recepcionista, que se acercaba aterrada. Ha habido una emergencia médica con el director. La policía viene en camino para asegurar el centro. Mantenga la calma y asegúrese de que nadie moleste a los otros residentes. ¿Puede hacerlo? La chica, en estado de shock, solo pudo asentir. Miguel se viene con nosotros, dije, agarrando las empuñaduras de la silla de ruedas con una fuerza que no creía tener. Por primera vez en 4 años, mi hijo vuelve a casa. Logramos sacar a Miguel de aquel purgatorio químico apenas unos minutos antes de que el primer coche patrulla de la Policía Nacional, con las sirenas rasgando el silencio de la noche segoviana, entrara en el recinto de la clínica.
Roberto conducía con una concentración feroz, manteniendo el pulso firme mientras sus ojos no dejaban de vigilar el espejo retrovisor, esperando ver las luces de algún perseguidor que nunca llegó. En el asiento trasero, yo rodeaba los hombros de mi hijo con el brazo, sintiendo su fragilidad. Estaba en los huesos, consumido por la desidia y los fármacos. Un leve temblor recorría su cuerpo, y su mirada aún bailaba bajo la bruma de los antipsicóticos. Sin embargo, me apretaba la mano con una fuerza desesperada, como si yo fuera el único ancla real en un mundo que se le había vuelto extraño. Nos vamos a casa, Miguel. Volvemos a nuestra sierra. Estás a salvo, hijo. Te lo prometo por mi vida, le susurré al oído mientras dejábamos atrás las murallas de Segovia. Los acontecimientos de la semana siguiente se sucedieron como un sueño febril, una mezcla de caos administrativo y alivio punzante. Gracias a los contactos de Roberto en la UDEP y a la montaña de pruebas irrefutables que había acumulado durante 2 años de investigación clandestina, la fiscalía actuó con una rapidez inusual. Clara y Víctor Beltrán fueron arrestados en su lujoso ático de la calle La Gasca, en pleno barrio de Salamanca. Cuando el grupo de operaciones especiales echó la puerta abajo, los encontraron con las maletas a medio hacer. Al parecer, el Dr. Herranz había tenido tiempo de hacer una última llamada antes de ser esposado. La imagen de la detención abrió todos los telediarios. El negocio del olvido. Hallan vivo al fundador de Tecnologías Alvear en una clínica clandestina. Se descubrió que Víctor llevaba años desviando activos de la empresa de Miguel a través de una red de sociedades pantalla en Estonia y Chipre. Clara no era una víctima, era la arquitecta financiera del entramado. Cuando Miguel estuvo a punto de destapar el agujero, decidieron no matarlo, lo que habría traído demasiadas inspecciones forenses, sino borrarlo del mapa utilizando los servicios de una red de médicos corruptos. El proceso de desintoxicación de Miguel fue un calvario lento. Pasó los primeros 10 días en una clínica privada de Madrid bajo vigilancia médica constante. Apenas articulaba palabras, sufría alucinaciones nocturnas y lagunas de memoria que le hacían llorar de frustración. Pero, poco a poco, como el sol que se abre paso tras una tormenta de invierno, la luz fue regresando a sus pupilas. Empezó a recordar los nombres, los olores, los rincones de la casa de la sierra. Sin embargo, el momento más difícil no fue la comisaría ni el hospital, sino el reencuentro con Sofía. La niña llegó a mi casa de la sierra 3 semanas después de que el juez dictara prisión sin fianza para Clara. Sofía estaba aterrada, confundida por el estruendo mediático y por no entender por qué su madre estaba en la cárcel de Soto del Real. Cuando Miguel salió al porche, todavía pálido, apoyándose en un bastón de madera, pero con la misma sonrisa bondadosa que yo recordaba de su juventud, Sofía se quedó petrificada en el jardín. Se miraron durante 5 minutos que parecieron siglos, bajo el susurro de los pinos. «¿Papá?», susurró ella, con la voz quebrada. Miguel hincó una rodilla en la tierra, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones debilitadas, y abrió los brazos. «Hola, Florecilla. Siento mucho haberme perdido tanto tiempo en las montañas. Me desorienté un poco, ¿sabes? Pero ya he encontrado el camino de vuelta a casa». Lloraron los dos abrazados sobre la hierba, y yo lloré con ellos, oculto tras la sombra de los árboles, sintiendo que el vacío que me habitaba por fin se llenaba. Ha pasado medio año desde aquella noche. Estamos sentados en la misma terraza de mi casa en Guadarrama, esa que tantas veces fue mi celda de soledad. El aire es fresco y puro, huele a jara y a hierba recién cortada. Roberto está sentado frente a mí, saboreando un café con la tranquilidad de quien ha saldado una deuda con el destino. Aún estamos aprendiendo a ser hermanos, a recuperar los 15 años de silencio, pero el hielo acumulado finalmente se ha derretido bajo el sol de la sierra. Miguel ha recuperado legalmente su identidad. El Tribunal Supremo anuló el certificado de defunción y todas las cuentas de Clara y Víctor han sido embargadas y transferidas a él como indemnización por daños y perjuicios.
Pero no tiene intención de volver al mundo de la tecnología de élite. Papá, Roberto. He tomado una decisión, dijo Miguel mientras observábamos a Sofía correr por el jardín jugando con un perro labrador que acabábamos de adoptar. He pasado 4 años siendo una sombra, un David Fuentes sin rostro. Me borraron de la existencia por la codicia de 2 personas. ¿Cuántos otros hombres y mujeres habrá encerrados en clínicas similares bajo nombres falsos? Gente cuyas familias los lloran en tumbas vacías mientras ellos se pudren en vida. Roberto se inclinó hacia adelante, con la mirada encendida por el interés profesional. Tengo contactos en el mundo del peritaje, la informática forense y la investigación privada, Miguel. Gente que sabe rastrear lo invisible. Si hablas en serio, podríamos montar algo importante. Hablo totalmente en serio, respondió Miguel con una firmeza que me recordó a su madre. Quiero usar los recursos que he recuperado para asegurar que lo que me pasó a mí no le ocurra a nadie más. Vamos a buscar a los olvidados. Sofía se acercó corriendo y se acurrucó entre las piernas de su padre, bostezando. ¿Y tendrás tiempo de jugar conmigo a los exploradores?, preguntó ella con sueño. Miguel le besó la cabecita con una ternura infinita. Cariño, ahora tengo todo el tiempo del mundo para ti. Pero también voy a ayudar a otros papás a encontrar el camino de vuelta. Miré a mi hijo, a mi nieta y a mi hermano. Mi familia, que había sido rota en 1000 pedazos por la traición, estaba reconstruida de nuevo llena de cicatrices, sí, pero vibrante y viva. Los nubarrones se habían disipado por completo del horizonte. La lluvia había parado. Y por primera vez en 4 años, podía ver las cumbres de la sierra con absoluta claridad. No era el final que yo había imaginado cuando me hundía en aquel sillón pensando que lo había perdido todo, pero era el comienzo de algo mucho más grande. Una misión. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.